Hola, en el vídeo de hoy quiero hablarte sobre el extracto macerado en aceite de ajo. Es un remedio curativo de primera para todo tipo de hongos y también contra un montón de plagas. Hoy quiero enseñarte a hacer el extracto macerado de ajo en aceite. La verdad es que no sé por qué no habíamos hecho antes este vídeo, porque es un extracto que nos encanta y es súper útil. Mira, se trata de un extracto curativo, sí, curativo. En agricultura ecológica tenemos muy pocas herramientas curativas, sobre todo cuando se trata de los hongos. Y este es uno, y además uno que funciona muy bien. Y por si fuera poco, también actúa contra una serie de insectos y demás. Es sencillísimo hacerlo, es bastante económico, lo puede hacer cualquiera en su casa. Eso sí, es muy potente. Y esto quiero dejarlo claro. No por ser una elaboración casera y sencilla, va a ser un producto inocuo. Por favor, que esa fama de natural no nos engañe y no nos haga creer que vamos a estar trabajando con algo que podemos poner de cualquier manera en el huerto, a cualquier hora, en cualquier dosis y en cualquier frecuencia, porque no es así, porque con este producto de hoy, sí, vamos a combatir hongos, vamos a poder curar a nuestras plantas, pero también les podemos hacer daño, podemos quemarlas con él. Entonces, mucho cuidado con la forma de hacerla, las dosis, las horas de aplicación y todas las indicaciones que te voy a ir dando. Pero antes de entrar en materia tengo que hablarte de quién es el autor de este preparado. Y no es nada más ni nada menos que Eric Petiot. Para nosotros, Eric Petiot es el mayor experto que existe si hablamos de fitoterapia para patología vegetal, es decir, en otras palabras, plantas que curan a plantas. Y todos le conoceréis por este libro, muy famoso en España, traducido al español, que es de Eric Petiot junto a otros dos autores. Está muy bien, es simple, es básico, probablemente es la obra que a mí, de las suyas, es la obra que a mí menos me gusta, porque la encuentro un poquitín básica, pero bueno, muy útil para la mayoría de gente. Y sus otros libros, pues desde alternativas a los pesticidas, aceites esenciales, agricultura energética, bueno, estos son verdaderas joyas. La pena es que no están traducidas al español. Imagínate si merece la pena que nosotros nos hemos leído estos libros aún sin saber francés. Y es un buen trabajo, o sea, mucho me tiene que interesar un libro para leérmelo si está en una lengua que no entiendo. O sea, la mayoría de páginas de estos libros han sido traducidas con el móvil delante, un trabajo arduo leérselos, pero es que el contenido, la información que tienen es valiosísima. Así que si hablas francés, busca Eric Petiot, infórmate sobre su obra, y si estás muy motivado, te interesan mucho estos temas, pues bueno, igual te interesa como nosotros en tomar ese reto. Pero vamos a intentar desde la tanina acercar a nuestra lengua un poco de los contenidos de Eric Petiot, y quiero que estos vídeos pues sirvan de alguna forma, que sean nuestro humilde homenaje a esta persona que tiene tanto y tanto conocimiento. Así que sin alargarme más, vamos a empezar ya con el preparado de hoy. Así que lo que hoy vamos a hacer va a ser elaborar un extracto de ajo hecho con una maceración. Mira, una picadora por aquí, mis ajos para hacer el preparado, macerado en aceite, aceite de oliva, pero antes de empezar con la elaboración, quiero explicarte un poquito de qué se trata. Mira, el ajo que tengo por aquí, cada grano de ajo en su interior contiene una sustancia que se llama aliina. La aliina es un aminoácido azufrado, por lo tanto un aminoácido que contiene azufre no proteinogénico. Esto significa que es un aminoácido que no sirve para formar proteínas. Y cuando en otras partes de la célula, ese mismo gajo de ajo contiene una enzima que se llama alinasa. La alinasa de lo que se encarga es de cortar la aliina. Lo que pasa es que en estado normal en el ajo nunca entran en contacto porque están
por así llamarlo, en compartimentos separados. Lo que pasa es que cuando nosotros cortamos o picamos un ajo, entra en contacto la aliina con esa enzima que la va a transformar. Entonces, la aliina, junto con la enzima alinasa, pasa a formar la alicina. La alicina es el compuesto responsable del olor a ajo, de ese olor fuerte, penetrante. Dicho de otra manera, el ajo huele a ajo cuando lo abrimos, cuando lo rompemos, cuando lo pelamos, cuando lo masticamos, cuando lo picamos, cuando lo trituramos, cuando lo majamos. Pero el ajo, cuando está en el huerto, no tiene, de por sí no suelta tanto aroma a ajo. Igual un poquito de vez en cuando, siempre hay alguna partícula que... pero de por sí el ajo no libera, no es hasta que no se manipula. Entonces, esta alicina es muy volátil, es muy reactiva, se evapora fácilmente, pero también se disuelve, pero no en agua, se disuelve en aceite. Por eso, lo primero que hacemos en este preparado es triturar los ajos para que esa aliina con la enzima pues se transforme en alicina, porque es lo que nos interesa. Luego la extraemos con aceite, porque es donde se disuelve, y se deja ahí un tiempo para que se disuelva todo, no mucho, se deja una noche, unas horas. Y como te he dicho, es muy reactiva, y reacciona con el oxígeno, con la temperatura y con algunos disolventes, como el agua, aunque se disuelve poco, pero bueno, el agua también la hace reaccionar, y el mismo aceite también la hace reaccionar. ¿Y qué reacciones? ¿En qué se transforma? Pues en dialil sulfuro, dialil disulfuro o dialil trisulfuro. Bueno, unas moléculas que tienen 1, 2 o 3 azufres. También hay un dialil tetrasulfuro, pero ese solo se forma con calor, así que en este preparado prácticamente no vamos a tener. Y luego hay toda otra serie de cosas que se extraen del ajo y tal, en menor medida, que igual tienen también bastante efectividad, pero no es lo principal. Como ves, son compuestos que todos tienen azufre. Y es que este preparado sería una sustitución o un equivalente al azufre. Pero fíjate, Eric Petiot no se queda ni corto ni perezoso y dice directamente que este preparado es mucho mejor que el azufre. Y luego veremos por qué dice esto. Es comparable su efecto al azufre, eso seguro, y probablemente en algún aspecto puede llegar a mejorarlo. Así que estos compuestos azufrados, el dialil sulfuro, dialil disulfuro, dialil trisulfuro, ¿cómo actúan? Pues de varias maneras. La primera es que se unen a aminoácidos que tengan los seres vivos, sobre todo las plagas y los hongos, que tengan grupos tiol, que sean aminoácidos azufrados. Esos se unen mediante una reacción que se llama tioalilación y lo que hace es hacerlos inservibles. Esos aminoácidos ya no pueden formar proteínas. Eso de por sí ya es un problema para todos estos organismos, pero aún más efectivo que esto, lo que hacen es que las enzimas que tenemos todos los seres vivos, que serían como las proteínas que tienen funciones muy específicas para catalizar otras reacciones, pues esas enzimas son proteínas y suelen tener centros de activación, y muchas veces estos centros de activación tienen grupos tiol. Pues dialil disulfuro, dialil trisulfuro, dialil sulfuro reaccionan con esos centros de activación, inactivando, rompiendo de forma irreversible esas enzimas. ¿Y en qué intervienen? Pues en el metabolismo energético, como el alcohol deshidrogenasa, en el metabolismo, digamos, para extender las enfermedades de algunos patógenos también, en la replicación del ARN, en la protección frente al oxígeno, o sea, las respuestas antioxidativas de estos patógenos también dependen de estas enzimas, o sea que el extracto de ajo les ataca por todos lados. Además, estos son, digamos, las vías de acción directa contra los patógenos, que son muy efectivas, pero hay otras. Se sabe que el dialil disulfuro, el que tiene 2 azufres, interviene en ciertas rutas metabólicas de la planta de respuesta frente a agresiones. No voy a entrar
Bueno, hay dos vías en concreto en las que tiene acción. Una de ellas es una respuesta hormonal de la planta, o sea que es, digamos que entra en acción en un punto concreto del metabolismo que luego va a desencadenar un montón de cosas distintas, y eso es muy beneficioso para responder ante las enfermedades. Y por si todo esto fuera poco, es que tiene otra vía de acción más, y probablemente esta sea a mí la que me resulta más interesante de todas, que es la vía de la proteogénesis. De alguna forma, este extracto de ajo se ha visto que induce a la producción de proteínas por parte de la planta. La savia de las plantas es más rica en proteínas después de aplicar este extracto de ajo. Y esto liga perfectamente con una teoría que se llama la teoría trofobionte del profesor Chabusot, que es súper interesante. Este profesor lo que hizo fue fijarse en por qué a veces vemos que una planta está enferma y las que tenemos a su lado no. Esto lo habrás visto seguro si tienes un huerto. Sucede muchísimas veces. Esta planta igual tiene un hongo y la de al lado no. ¿Por qué una sí y otra no? Y analizando la savia de esta planta, el profesor Chabusot se dio cuenta que las plantas más susceptibles a enfermedades tienen una savia más rica en aminoácidos libres y en azúcares. De alguna forma están alimentando más y mejor a las plagas. Las plagas, las enfermedades, se van a alimentar de esos aminoácidos libres y de esos azúcares. Mientras que si la planta, en lugar de producir estos, produce más proteínas y tiene una savia más rica en proteínas, es más resistente a las enfermedades. Esto es explicado en términos muy generales. Toda esta teoría se podría profundizar muchísimo más, es muy interesante, pero que sepas que el extracto de ajo también va por ahí, también favorece esa producción de proteína en las plantas y las hace aún más resistentes frente a enfermedades. Y ligando con toda esta teoría trofobionte, también te diré que por eso he remarcado que este es un remedio curativo, porque algo que nos indica, en lo que hace bastante hincapié Eric Petiot, es en diferenciar los remedios curativos de los remedios preventivos, ya que si nosotros vamos a fomentar esa producción de proteínas, la planta de alguna forma no va a crecer tanto. El crecimiento está más relacionado con la producción de azúcares. Necesita enviar azúcares a esos nuevos tejidos. Si la planta se está centrando en mecanismos de defensa y produciendo muchas proteínas, puede ser que acorte o detenga totalmente su crecimiento. Entonces, por ahí vamos a ir con cuidado con utilizar ciertos preparados preventivos como curativos y ciertos preparados curativos como si fueran preventivos. ¿Y contra qué plagas es efectivo? Pues mira, si hablamos de plagas de insectos, su acción insecticida mira, es muy potente contra pulgones. Se ha demostrado contra un montón de pulgones, no todos, porque hay miles, evidentemente, pero los que afectan a la agricultura prácticamente todos. Se ha encontrado uno para el que no es efectivo, que es el pulgón negro del cerezo. Pues para ese en concreto no, hay otros remedios, pero para todos los demás puedes aplicarlo y es súper efectivo. También para ácaros, para la araña roja, porque es equivalente al azufre en muchas cosas. Si la araña roja y otros ácaros se tratan con azufre, pues con el ajo exactamente igual. Antracnosis también. ¿Para qué más? Mosca blanca, por ejemplo. Aquí el estudio que hay hace referencia a la mosca blanca de los invernaderos, que no es Bemisia tabaci, que igual es la más habitual en huertos, pero bueno, eso no quiere decir que para Bemisia no sea efectivo, simplemente que no haya aún un estudio riguroso que así lo demuestre. Además, es efectivo contra todo tipo de moscas, desde Drosophila suzuki, mosca del puerro, mosca de la zanahoria, moscas, bueno, un montón de moscas. Psilas también. Es efectivo contra los trips, gorgojos, cicadélidos. Los cicadélidos son como pequeñísimos, diminutos saltamontes o chicharras. ¿Sabes el mosquito verde que pica las plantas? Pues no es tan un mosquito, es más como una chicharra. También es un cicadélido de estos. Luego, por ejemplo, también es efectivo contra la mosca doméstica, contra mosquitos, contra el mosquito tigre, pero claro, tampoco vas a rociar tu casa con ajo
o al menos yo no te lo recomiendo, no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad. Y luego contra los hongos, que es súper bueno, súper efectivo, mira, contra Tafrinia deformans, que es el hongo de los melocotoneros, de los cerezos, de los almendros, que les causa esa bolladura o lepra, esas hojas arrugadas, rojizas, contra el mildiu de tomateras, mildiu también de las cucurbitáceas, muy útil, contra mancha negra, por cierto, no es efectivo, así como no era efectivo contra el pulgón negro de los cerezos, tampoco es efectivo contra el oidio de las cucurbitáceas. Sí que es efectivo contra el oidio de las demás plantas, porque oidios hay muchas especies, pero contra el de las cucurbitáceas no lo es. Contra muchísimos hongos, es que vamos, se ha ensayado in vitro, contra botrytis, contra penicillium también, fusarium, también contra pseudomonas, que no es bien un hongo, pero bueno, un montón. Y bueno, yo creo que vamos a hacerlo, si te parece, vamos a elaborar ya este preparado. Mira, es muy simple. Te diría, coge, las cantidades las puedes escalar como quieras, puedes hacer más, menos, que lo que hoy voy a hacer no es necesario, es un preparado que se conserva muy bien, por lo tanto puedes preparar bastante cantidad. Lo que vamos a hacer va a ser pesar en una báscula 100 gramos de ajo, 100 gramos es aproximadamente 2 cabezas de ajo, las puedes utilizar enteras, tal que así, o puedes quitarles la piel externa. A mí me gusta, pero tampoco te sé decir por qué, la verdad, quitarles un poco esta piel que me parece que no aporta nada. Me refiero a la capa esta de pergamino exterior, los gajos de ajo no los pelo, se van enteros aquí dentro. Bueno, se me ha caído uno, no sé bien dónde, a la picadora. Mira, con uno llevo 44 gramos, casi 50, esperamos que con el segundo pese un poquito más y me llegue a los 100 gramos. Mira, 111 gramos, no es una ciencia exacta, más que suficiente. Lo picamos, esto lo puedes hacer con cuchillo, lo puedes majar en un mortero, pero queremos picar, que queden trocitos pequeños, no queremos una pasta. Y la diferencia es que una pasta se nos va a oxidar en exceso y unos trocitos muy pequeños, picados, van a ser el punto justo. Se va a oxidar un poco, pero vamos a conseguir extraer muchísimo. Y lo trituramos. Ahora que lo tenemos picado, simplemente por 100 gramos de ajos vamos a añadirle 30 gramos de aceite. Voy a retirar estas pieles de ajo y ahora simplemente pues saco las cuchillas, quito todo esto de en medio y voy a tarar este ajo para contar 30 gramos de aceite. Ya ves que no gastamos mucho aceite, es poquito. 30 gramos serán unas 3-4 cucharadas, 2-3 yo diría, de aceite. Eso sí, importante, que el aceite sea de buena calidad. En cuanto a los ajos, que no he dicho nada, los ajos, siempre será mejor un ajo de cultivo ecológico para hacer todo este tipo de cosas, eso es indudable. Además, los ajos están en mejor punto para hacer este tipo de preparados cuando no son excesivamente nuevos. Si los acabas de cosechar del huerto, igual no es el mejor momento, pero estos ajos que son del año pasado, es ideal ahora, que cada vez quedan menos, que se van secando, se van concentrando, van formando además más aminoácidos ricos en azufre. Estos son los ajos ideales en este momento para hacer este tipo de preparado. Tenemos el aceite, el ajo y removemos bien. Ya verás que no es que quede el ajo sumergido, simplemente queda recubierto, pringado, por así llamarlo, queda mojado en aceite. Y lo metemos, bueno, lo podría dejar de hecho aquí mismo, lo voy a dejar aquí en este recipiente del mismo picador,
cerrado y entre 12 y 24 horas, no más de 24, idealmente lo que siempre se dice, lo que dice Eric Petiot son 12 horas al abrigo de la luz, ¿eh? Esto no le conviene que le toque la luz, que quede cerrado, va a oler bastante, una noche, eso sería lo ideal. Si se te alarga un poquito no pasa nada, pero que no pase de las 24 horas. Entonces yo tengo uno que ya hice ayer, pero yo hice más cantidad. Fíjate, yo he hecho aquí, lo que tengo es 1 kilo de ajo machacado. De 1 kilo voy a sacar 10 litros de producto. De 100 gramos sacaré 1 litro al final, ya verás cómo, ahora te lo enseño a continuación. Fíjate, este es mi ajo con aceite, ¿ves que la superficie se ha vuelto de color verde? Eso es resultado de la oxidación del ajo, por eso no hay que machacarlo mucho, pero si le doy vueltas, está todo, pues en este caso está todo verde, está bastante oxidado, me pensaba que iba a estar menos verde por abajo, pero bueno, tampoco pasa nada, huele bastante, esto está hecho de ayer por la noche, han pasado unas 15, 16 horas, o sea que está perfecto. Y ahora, ¿cómo hay que proceder con esto? Hayas hecho 1 kilo o hayas hecho 100 gramos. Si haces 100 gramos, te preparas 1 litro de agua. Muy importante, ¿qué agua? Agua que, idealmente, la mejor agua de lluvia. Necesitamos agua pH 5-6, por lo tanto, la que llueve. Si es 6,5 no pasa nada, si es 7 tampoco, pero esos serían los límites. Aquí hay un agua muy alcalina, por lo tanto ya no nos vale, y además de que tenga pocos carbonatos. Esto es la otra característica importante, y aquí el agua es muy rica en cal, así que no nos sirve. Además, otra cosa importante del agua, que no esté fría, debe estar tibia, templada, idealmente rondando los 20 grados. Yo lo que hago es poner un ratito antes los recipientes de vidrio al sol, con el agua dentro, así aseguro que se me va a calentar un poquito, pero tampoco mucho más de 20 grados, no la pongas al fuego ni nada de eso. Es importante este punto intermedio, y ahora verás por qué. Ahora simplemente un cubo, un recipiente, un bol, cada uno que se adapte a su tamaño, colador. Yo utilizo este grande para que no se me caiga el pequeñito, y ponemos aquí una cantidad de ajo con aceite machacado. Yo voy a poner más o menos la mitad de lo que tenía y me vengo con mi agua aquí en este bote. De hecho, este agua tiene algunas larvas de mosquito, porque es agua de lluvia que recogí en un bidón, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Esto al final es para el huerto. Señal, si tiene larvas de mosquito, que el agua está limpia. Y lo que hacemos es ir lavando el aceite que queda en el ajo. Y todas las sustancias solubles en agua del ajo, pues también nos las llevamos. Al final los principios activos se dividen entre los que se disuelven en disolventes polares y apolares, es decir, los que se disuelven en cosas como el aceite o el alcohol y los que se disuelven en agua. En este preparado nos los estamos llevando todos. Y dirás, pero ¿te va a quedar agua con aceite en superficie? Sí, me queda agua con una emulsión de aceite, porque el ajo, curiosamente, tiene sustancias emulsionantes. Entonces me queda un agua blanquecina y me queda un aceite encima. Entonces, antes de aplicarlo, lo que hay que hacer es agitarlo bien. Seguimos añadiendo agua, vamos lavando bien todo el aceite que queda en el ajo. Y la proporción, pues es la que antes te he comentado, 100 gramos de ajo, 1 litro de agua. Si utilizas como yo 1 kilo de ajo, pues 300 gramos de aceite en lugar de 30 y luego 10 litros de agua para limpiar este ajo.
Y el agua, como está tibia, no está fría del todo. Si estuviera fría el agua, el aceite se endurecería un poco, entonces costaría más lavarlo. Si le ponemos este agua tibia, el aceite es mucho más fácil que lo lavemos con el agua. Vale. A ver que no se me caiga, cojo otro bol, voy a ponerle aquí el ajo que ya le he pasado un agua, luego si acaso repasaré un poquito este ajo para acabar de sacarle todo lo que tiene, le pongo todo el ajo que me falta por procesar, luego esto lo vamos a usar al 10%, un 10% de esto, es decir, 1 litro de este preparado en 9 litros de agua. Pero claro, el aceite no se nos mezcla. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues vamos a calcular por todo el volumen, es decir, por esos 10 litros de preparado final, calculamos 4% de un tensioactivo. ¿Qué es un tensioactivo? Jabón potásico, jabón para plantas, eso es lo que yo te recomiendo. Ni lavavajillas, ni detergente, ni jabón negro para ropa, ni nada. Jabón para plantas, jabón potásico. Pones un 4%, por lo tanto, eso significaría que para 1 litro estás poniendo 40 gramos, para 1 litro estás poniendo 40 gramos de jabón potásico. Para 10 litros estás poniendo 400 gramos de jabón potásico. Es bastante cantidad, pero es lo necesario para diluir todos estos principios activos. Y ahora le paso un poquito más de agua que tengo por aquí preparada a este ajo. Yo sé que en este cubo me caben 10 litros, por eso no voy midiendo el agua, sino la estaría midiendo para saber exactamente cuánto saco, y ahora simplemente pues acabo de hacer esto y te enseño el resultado final. Pues ya hemos acabado de pasar todos los 10 litros de agua a través de nuestro ajo, escurrimos bien para aprovechar hasta la última gota, y con este ajo, fíjate que podemos, ahora es un ajo un poco menos potente, lo podemos poner en el compost, tranquilo que el efecto fungicida no va a afectar, lo podrías echar al suelo, de hecho hay un estudio hecho con sustrato de ajo, le llaman en el estudio, pero es básicamente esto, ajo machacado, para ver cómo influye a la microbiología del suelo. Y curiosamente, aunque tiene este efecto contra patógenos, lo que se ve en ese estudio es que incrementa la biomasa de microbiología del suelo, o sea, esto hace que haya más microorganismos curiosamente en el suelo. Yo lo que hago siempre que hago esto es echar unas cuantas cucharadas en el espacio exterior de las gallinas, porque así si quieren ellas picotean un poco de ajo, el que quieran, no se lo pongo todo porque no sé, me parece demasiado, y lo demás lo echo al compost. El ajo, también hicimos un vídeo con varias aplicaciones que tiene para las gallinas, para distintas enfermedades y demás. Bueno, como ellas saben lo que necesitan, yo se lo dejo por si quieren picotear un poquito de ajo. Y aquí ya tenemos nuestro preparado con el aceite por la parte superior, bueno, no sé si se ve desde la cámara, el líquido blanquecino, pero esto lo pondríamos en una garrafa. ¿Qué garrafas? Pues a mí me gustan para esto las garrafas de plástico, reutilizadas, recicladas. ¿Por qué? Porque conforme vamos gastando el preparado, la apretamos, vaciamos todo el aire y tapamos, y así siempre la tenemos llena. Eso solo lo podemos hacer con garrafas de plástico. Si tú sabes que vas a gastar, por ejemplo, el litro, lo vas a utilizar todo de una, pues hazlo en el recipiente que quieras, pero si lo vas a ir gastando poco a poco, mejor en uno de plástico. Como te decía, un líquido blanquecino, que esto no es agua directamente, el aceite flotando en superficie. Antes de aplicar, pues removemos muy bien
y todo esto se vuelve homogéneo. Claro, a la que lo dejas un ratito, el aceite vuelve a subir. Entonces hay que agitarlo muy bien en el último momento antes de aplicarlo. No se puede guardar con el jabón. Muy importante, esto se guarda así, en dos fases. El jabón se le pone en el último momento, si no, se nos va a estropear. Nos dura un año tranquilamente guardado de esta forma. Hay maneras de hacer que dure más, de añadirle conservantes, con vitamina C y demás, pero es que creo que algo que es tan sencillo hacerlo y que nos dura ya de por sí un año, no le veo el sentido a explicarte las formas de conservación y demás. Yo creo que esto lo haces como muy poco una vez al año, pero es que puedes hacerlo más y así lo tienes siempre fresco. También, ideal, no aplicarlo ahora que lo acabas de hacer, esperar 2-3 días porque, como te he dicho, en el agua acaba de reaccionar un poco y eso también le sentará bien. Si tienes prisa por aplicarlo, bueno, puedes aplicarlo inmediatamente, pero va a mejorar en los siguientes días. Y ahora, lo más importante, ¿cómo se aplica esto? La dosis ya te la he dicho, 10% de extracto macerado de ajo en agua, eso quiere decir 1 litro de esto en 9 litros de agua, con un 4% de jabón potásico para plantas, y eso lo pulverizamos. Si es para árboles, reduce la dosis a la mitad, es decir, medio litro de esto por cada 10 litros o 9 litros y medio de agua. Si como nosotros tienes huerto y algún árbol puntual, yo lo que hago es utilizar la dosis de huerto y el árbol pues le pongo el doble de dosis y ya está. Si tuviera solo árboles haría una especial para ellos. Precauciones súper importantes. Nunca apliques con sol. Aplica solo a última hora de la tarde cuando el sol esté ya en sus últimos minutos. Puedes aplicar de noche, pero es más incómodo. Puedes aplicar por la mañana antes de que salga el sol, pero no es tan seguro. Lo ideal, aplica por la tarde-noche, para no quemar las plantas. Esto es como el azufre, es la misma precaución que al aplicar azufre en polvo. Las yemas florales, las flores de los árboles frutales, por ejemplo, que son muy delicadas, todo eso se puede resentir de este preparado, podrías llegar a quemarlo. Las plantas recién trasplantadas al huerto, mejor esperar algunas semanas. Evidentemente en semilleros no se puede aplicar, o sea, ese sentido común que se aplica también en el azufre, pues lo mismo, es algo potente que puede llegar a quemar las plantas. En cuanto a la fauna auxiliar, ¿le afecta o no le afecta? No hay estudios, la verdad es que no sabemos mucho, no hay nada que nos haga pensar que no le va a afectar, por lo tanto, procura no rociar flores, procura aplicar por la tarde, pero ya en la hora en que los insectos están bajando. Yo es que prefiero tirarlo, ponerlo en el huerto cuando es ultimísima hora y se está haciendo de noche, porque ahí también hay un poco menos de insectos. Cuando el sol se empieza a poner, hay muchos insectos y luego van bajando, pues en esa hora. Eso sería lo ideal. También te diré que muchos no les afectará porque nosotros vemos en el huerto que aplicamos y justamente al día siguiente pues que crisopas, sírfidos, mariquitas y demás, es decir que fulminante no es, pero claro, tampoco tiene lógica que mate a pulgones pero no mate otros, tiene efecto insecticida. En la biología del suelo, lo que sabemos hasta ahora es que incluso la potencia, así que ya ves, es un preparado curativo, muy potente, muy eficaz, muy simple de hacer. Yo os lo recomiendo muchísimo. Este año, que es un año de hongos complicado, mira, estas tomateras que tengo aquí a mi lado, si las estamos salvando es en gran parte gracias a esto. Vaya, estaba justo ahora repasando el vídeo, los clips, y he visto que me he dejado algo importantísimo, y es que no solo es eficaz contra insectos, contra plagas, también es eficaz contra los mamíferos, sí, así como lo oyes, repele perfectamente y, ojo, porque aquí no estoy hablando de cualquier cosa, este es un efecto plenamente contrastado y demostrado, y de hecho hay agricultores utilizándolo en grandes campos en Francia con este fin, y es que ahuyenta conejos, topos, ratones, corzos, gamos, ciervos,
Por ejemplo, para jabalíes se utiliza asociado a chile, a extracto de chile y pimienta en infusión. Se utiliza contra un montón de mamíferos y parece ser que es bastante efectivo. Nosotros afortunadamente no tenemos ataques de ese tipo en nuestro huerto, pero todo lo que he buscado y todo lo que he visto me indica que sí que va a ser efectivo. De hecho, yo tengo ganas de utilizarlo con esta finalidad en los viñedos en los que trabajo. Así que espero que compartiendo este preparado sea útil, que podáis salvar muchas plantas con él. Si sabes de alguien a quien le interesa, compártele el vídeo, suscríbete, dale al like y nos vemos en el siguiente.